Quiero dejar algo claro, no soy homofóbico, mi hermana es gay, muchos de mis amigos también lo son. De hecho, aunque soy heterosexual, haber crecido con padres homosexuales me hizo sentir más cómodo con personas de la comunidad LGBT. Sin embargo, no me di cuenta de que mi familia era diferente a la mayoría hasta que llegué al tercer grado. Cuando comenzó el acoso escolar, el rumor de que tenía dos madres se extendió rápidamente por la clase y antes de darme cuenta ya estaba siendo objeto de burlas en el patio de recreo. En ese momento, mi relación con mis madres seguía siendo feliz y amorosa, así que me encogía de hombros y trataba de ignorar los comentarios. Pero cuando llegó la pubertad, comencé a sentir de manera más profunda el vacío en mi vida, un espacio que deseaba llenar con la figura de un padre. Para ese entonces, mi relación con mis madres ya estaba deteriorándose por diversos factores. No tenían amigos hombres y cuando hablaban de los hombres solo parecía ser de manera despectiva. Escuchaba constantemente que los hombres eran inherentemente más violentos, egoístas y tóxicos. Con el tiempo comencé a creerles. Creciendo en ese ambiente, adopté más tendencias femeninas y me faltaban las actitudes tradicionales asociadas con la masculinidad. La situación no mejoró cuando me educaron en casa durante la mayor parte de la escuela secundaria. Esto me dejó sin una referencia clara de cómo se comportaban o lucían los chicos de mi edad. Además, no tenía contacto con ningún pariente masculino, ya que mis madres decidieron cortar relaciones con sus familias y, por ende, también con cualquier figura masculina en mi vida. Cuando volví a la escuela pública, en la preparatoria me encontré intimidado por la mayoría de mis compañeros heterosexuales. Con el tiempo aprendí a hablar y vestirme como ellos, pero nunca llegué a sentirme realmente cómodo en su presencia. Debo reconocer que mis madres eran bastante extremas en sus puntos de vista. Por ejemplo, no permitían que mi hermana menor asistiera a pijamadas si había padres presentes bajo la justificación de que podrían atacarla o incluso abusar de ella. Hasta el día de hoy sigo sin entender completamente de dónde surgió su rechazo hacia los hombres, pero lo que sí es claro es que nunca reconocieron el impacto que esto tuvo en mí un hombre. Además, la ausencia de una figura paterna influyó más de lo que esperaba en mi desarrollo. Sentía que me faltaba una guía que me enseñara cómo enfrentar situaciones que requerían fuerza o seguridad. Mis madres siempre priorizaban temas emocionales o culturales, pero nunca abordaban necesidades prácticas como manejar conflictos o incluso la administración de dinero. Recuerdo que cuando era niño, mi curiosidad sobre conceptos financieros como el ahorro o los dólares me llevó a buscar respuestas por mi cuenta, ya que mis madres evitaban hablar de estos temas asociándolos con dinámicas de poder masculinas. Hoy entiendo que su visión del mundo estuvo moldeada por experiencias que tal vez nunca compartieron conmigo, pero no puedo negar que el precio de esa perspectiva fue alto para mí. Ahora trabajo para encontrar un equilibrio entre lo que aprendí de ellas y lo que descubrí por mi cuenta. El impacto de mi infancia no terminó cuando salí de casa para construir mi propia vida. A menudo me encuentro reflexionando sobre las enseñanzas que recibí y las lagunas que tuve que llenar por mi cuenta. Aunque muchas de las lecciones de mis madres me han ayudado a ser una persona empática y abierta, también he tenido que desaprender prejuicios que no eran míos, sino de ellas. Un punto de inflexión en mi vida fue cuando conseguí mi primer trabajo. Me di cuenta de que había cosas que otros parecían entender de forma natural, pero que para mí eran un enigma. Negociar mi salario, planificar un presupuesto o incluso hablar abiertamente sobre dinero me resultaba incómodo. No podía evitar pensar en cómo la versión de mis madres hacia el poder y el control masculino había influido en mi falta de confianza en estos temas. Poco a poco comencé a buscar modelos a seguir fuera del entorno en el que había crecido. Libros, mentores y amigos se convirtieron en mi fuente de aprendizaje. Descubrí que no todas las figuras masculinas encajaban en la narrativa que había escuchado durante mi niñez. Había hombres generosos, solidarios y capaces de enseñar sin necesidad de imponer. Esta revelación me ayudó a replantear mi relación con la masculinidad. En cuanto a mis relaciones personales, durante mucho tiempo me resultó difícil conectar con parejas románticas. Crecer rodeado de una visión extrema sobre los hombres y las dinámicas de poder me dejó con inseguridades profundas, pero a medida que gané independencia también gané confianza. Algo que me ha quedado claro en este proceso es que mi historia no es única. Muchas personas crecen en hogares con ideologías fuertes que, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias inesperadas.
Aprender a valorar lo positivo sin dejar que lo negativo defina mi identidad ha sido mi mayor desafío, pero también mi mayor logro. Hoy trato de mantener un equilibrio entre las enseñanzas de mis madres y las lecciones que he aprendido por mí mismo. Aunque a veces siento que estoy navegando en un terreno desconocido, sé que cada paso me lleva más cerca de construir una vida en la que pueda ser auténtico sin el peso de las expectativas ajenas. Sin embargo, el camino no está completamente trazado aún. Me pregunto cómo continuar sanando las partes de mí que quedaron incompletas y cómo reconciliar las experiencias de mi infancia con la persona que quiero ser. Quizás algún día encuentre una respuesta que me permita mirar hacia atrás sin dolor, solo con gratitud por lo que esas experiencias me enseñaron. A medida que avanzo en esta etapa de autodescubrimiento, me doy cuenta de que muchas de las respuestas que busco no están fuera, sino dentro de mí. Sin embargo, esa introspección no siempre es fácil. Hay momentos en los que el resentimiento hacia mis madres reaparece, recordándome las veces que sentí que sus decisiones no consideraban cómo me afectaban, pero al mismo tiempo siento una creciente empatía hacia ellas. Es probable que sus experiencias personales, las que nunca llegaron a compartir conmigo, moldearan su manera de ver el mundo y de criarme. Cuántas veces fueron juzgadas, rechazadas o lastimadas simplemente por ser quienes eran. Entender eso no excusa las elecciones que tomaron, pero me permite verlas como personas imperfectas, igual que yo, luchando por encontrar sentido en un mundo que no siempre es amable. Una de las mayores pruebas de mi vida ha sido construir una relación adulta con ellas. Después de años de distancia emocional, intenté iniciar conversaciones que antes parecían imposibles. Les hablé sobre cómo me sentía al crecer, sobre las cosas que me dolieron y las preguntas que quedaron sin respuesta. Al principio esas charlas fueron tensas, incluso dolorosas, pero poco a poco comenzamos a encontrar un terreno común, un espacio donde ambas partes podían ser honestas, sin temor a ser rechazadas. Por supuesto, hay cosas que aún no se han dicho y heridas que necesitan tiempo para sanar, pero lo que ha cambiado es mi enfoque. Ya no busco culparlas ni convencerlas de que estaban equivocadas ahora. Busco entendimiento no solo para construir una mejor relación con ellas, sino también para liberarme de los ecos de mi pasado. Mientras tanto, sigo trabajando en mí mismo. He comenzado a redefinir lo que significa ser un hombre, no desde la perspectiva de otros, sino desde la mía. Descubrí que la masculinidad no necesita ser rígida ni estar definida por estereotipos. Puede ser flexible, empática y al mismo tiempo fuerte. Puede incluir la sensibilidad que aprendí de mis madres y la seguridad que ahora estoy cultivando por mi cuenta. También he notado cómo mis experiencias influyen en las relaciones que construyo en el trabajo. He desarrollado una afinidad por liderar con compasión, una cualidad que no siempre se asocia con la masculinidad, pero que creo profundamente necesaria en mis amistades. Valoro las conversaciones auténticas, aquellas que nos permiten ser vulnerables sin temor a ser juzgados. A pesar de todo, siento que mi viaje está lejos de terminar. Hay días en los que el peso de las inseguridades que llevo desde mi infancia todavía me alcanza. Pero esos momentos ya no me paralizan. Ahora los veo como oportunidades para seguir creciendo, para seguir cuestionando y, sobre todo, para seguir construyendo. Me pregunto cómo será el futuro. ¿Podré algún día mirar hacia atrás y sentir que hice las paces completas con mi historia? ¿Encontraré la manera de usar mis experiencias para ayudar a otros que también se sienten atrapados entre las expectativas de sus familias y sus propios deseos? Quizás esas preguntas permanezcan abiertas por un tiempo más. Pero lo que tengo claro es que cada día estoy más cerca de encontrar la paz conmigo mismo y con las personas que formaron parte de mi historia. Quiero creer que el camino que estoy recorriendo no es solo para mí, sino también para quienes algún día puedan aprender algo de mi experiencia. A menudo me pregunto si mi historia tiene algo que ofrecer a otros, si las lecciones que me ha tocado aprender a la fuerza podrían ser un faro para alguien más navegando en aguas similares. A veces imagino cómo sería compartir mi viaje con quienes están empezando a cuestionar sus propias vidas, sus propios pasados. ¿Cómo explicarles que el equilibrio no es una meta estática, sino un constante ir y venir entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser? Como hablarle de las cicatrices que no desaparecen, pero que con el tiempo dejan de doler y empiezan a contar historias. También pienso en mi familia, en cómo nuestras vidas han sido marcadas por decisiones tomadas desde el amor, pero empañadas por miedos y heridas no resueltas.
Me pregunto si algún día mis madres podrán mirar atrás y ver lo que yo veo ahora, que aunque fallaron en algunos puntos, nunca dejaron de intentarlo. Esa comprensión me ha dado fuerza para abrazar la complejidad de nuestra relación, al mismo tiempo, aceptar que no todo puede ser reparado. Por otro lado, está el reto de construir mi propia familia. No necesariamente en el sentido tradicional, sino en un círculo de personas con quienes pueda compartir vínculos significativos y auténticos. Me intriga cómo será transmitirles las enseñanzas que me costó tanto aprender. Les hablaré de mi niñez, de las inseguridades que todavía cargo, o simplemente les mostraré con mis acciones que es posible crecer más allá de los límites que otros han trazado. Para nosotros hay días en los que el miedo a repetir los errores del pasado me invade, pero trato de recordarme que el simple hecho de ser consciente ya es un paso en la dirección correcta. No espero ser perfecto, pero sí espero ser honesto conmigo mismo, con mi historia y con las personas que elijo tener a mi lado. Mientras sigo avanzando, hay algo que he decidido: no importa cuánto tiempo tome, seguiré buscando respuestas. Tal vez nunca las encuentre todas, pero el proceso de buscarlas ya es en sí mismo un acto de reconciliación. Un recordatorio de que, aunque el pasado nos marca, no tiene por qué definirnos. Y con eso en mente dejo abierta la puerta al futuro, listo para lo que venga. El camino que he recorrido me ha enseñado algo fundamental. Nuestras historias no nos definen, pero sí nos moldean. Cada herida, cada error, cada momento de incertidumbre, son pinceladas en el lienzo de quienes somos. Sin embargo, el poder de tomar el pincel en nuestras propias manos, de decidir qué colores agregar, qué sombras suavizar y qué bordes iluminar siempre nos pertenece. Hoy miro atrás con una mezcla de gratitud y serenidad. Gratitud por las lecciones que mis madres, a su manera, intentaron enseñarme. Serenidad porque entiendo que no todo en la vida tiene respuestas claras o soluciones perfectas. La vida, he aprendido, es un equilibrio entre aceptar lo que fue y construir lo que puede ser. Lo que más valoro de este viaje no es haber alcanzado una verdad absoluta, sino haber comprendido que las respuestas que buscaba fuera siempre estuvieron dentro de mí. La verdadera fuerza no radica en evitar el dolor, sino en enfrentarlo, aprender de él y transformarlo en algo significativo. Y, sobre todo, he aprendido que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es el acto más liberador que podemos experimentar. Si hay una lección final que puedo extraer de mi historia es esta: no se trata de alcanzar la perfección y de cumplir con las expectativas de otros, sino de construir una vida que sea fiel a quienes somos. El pasado puede ser un mapa, pero no tiene por qué ser el destino. Cada uno de nosotros tiene el poder de trazar su propio camino. No importa cuán complicado haya sido el punto de partida, así que sigo adelante, no con la certeza de que todo será fácil, sino con la confianza de que estoy equipado para enfrentar lo que venga. Llevo conmigo las enseñanzas de mi niñez, las cicatrices que me hicieron más fuerte y la determinación de no dejar que nada, ni siquiera mis propios miedos, limiten lo que puedo llegar a ser. Porque al final nuestra historia no es un relato terminado, es un borrador en constante evolución, y quizás el mayor logro de todo sea aprender a escribirlo con valentía, autenticidad y amor.